Gracias, señora presidenta. Subo a la tribuna en defensa de esta proposición de ley que plantea Convergencia y Unió, que pretende traspasar la gestión de los recursos del 0,7 del IRPF para fines sociales y ambientales a las comunidades autónomas. No es esta, ni mucho menos, señorías, una cuestión nueva. La hemos debatido en numerosas ocasiones en la Cámara, no tan solo en esta legislatura, sino en anteriores legislativas, con iniciativas compartidas, casi siempre, o diría siempre, por grupos catalanes. E incluso en la pasada legislatura se llegó a aprobar un mandato al Gobierno entonces socialista para avanzar en la dirección precisamente que orienta esta proposición de ley. Un mandato que finalmente no se pudo cumplir por voluntad, supongo, del Gobierno de entonces. Una iniciativa que responde a una amplia demanda del tercer sector social y ambiental en Cataluña. Hay un enorme consenso en Cataluña en la necesidad que los recursos del 0,7 sean gestionados, en nuestro caso, por el Gobierno de la Generalitat, y además en Cataluña esa demanda goza de un robusto apoyo político. Es prácticamente la totalidad de la Cámara la que defiende esa aspiración y, si me permiten, yo he llegado incluso a escuchar en un congreso del tercer sector social a Cataluña, como la hoy líder del Partido Popular en Cataluña, la señora Sánchez Camacho, defendía la necesidad que fuese el Gobierno de Cataluña quien gestionase esos recursos. Una demanda que se justifica por los títulos competenciales de las comunidades autónomas exclusivos en las materias que afectan estas subvenciones y que además específicamente en el caso de Cataluña y en materia de subvenciones, con mucha claridad, el artículo 114 del Estatuto establece que en subvenciones de carácter estatal pero que afecten a materias cuya competencia es de la Generalitat, debe ser la Generalitat quien los gestione. Una demanda, señorías, fundamentada en 12 sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que a lo largo de los últimos años han establecido de manera meridiana que en aquellas materias que es competente la comunidad autónoma, el Estado puede establecer una línea de subvenciones, puede decidir gastar el dinero en esa política, pero que le corresponde a la comunidad autónoma competente el gestionar esos recursos. Que el Estado, en términos de lo que la doctrina constitucional define como la spending power, tiene capacidad de gastar en aquello que no es competente, pero que su capacidad de gasto no puede dejar vacía la competencia de la comunidad autónoma. En 12 ocasiones, el Supremo y el Constitucional han establecido ese principio. E incluso el Tribunal Constitucional ha llegado a mandatar al Gobierno que no deje de incumplir las sentencias, sino que las cumpla de una vez por todas. Ha mandatado expresamente al cumplimiento de las sentencias. Y además, señorías, una demanda también justificada porque el retorno solidario de los contribuyentes catalanes, el esfuerzo que los contribuyentes catalanes hacen marcando la correspondiente crucecita en su declaración de la renta, no se ve compensada con un suficiente retorno de los recursos asignados. En concreto, en Cataluña llegan en programas sociales y ambientales 22 millones de euros menos de aquellos que se recaudan en Cataluña. En Cataluña retornan 29,7 millones de euros, estamos hablando de las cifras de los últimos años. Quedan 22 millones que los contribuyentes catalanes han decidido destinar a fines sociales que no se invierten en la lucha contra la pobreza en Cataluña, en la asistencia a las personas mayores, en la asistencia a las personas con discapacidad, a la infancia en vulneración de riesgo. Una cifra que no tiene nada que ver. Esa cifra de los 29,7 millones representa el 14% del gasto del Estado, el 14%, no tiene nada que ver con ni la población en Cataluña, que es el 19%, ni esa aportación de los catalanes, que representa el 25% del conjunto de las crucecitas que se marcan en España.
25% de los recursos que se destinan al 0,7 provienen de los contribuyentes catalanes, el retorno es el 14%. Y además es bueno recordar que hoy Cataluña es el territorio donde más ciudadanos marcan la cruz. El 48% de los contribuyentes catalanes están marcando la cruz. La media en el Estado es el 36%. A ese esfuerzo ciudadano, cívico, solidario de los catalanes, en el que estamos dispuestos a ser solidarios con el conjunto del Estado, no lo podemos ser en esos términos. Y eso también justifica esta iniciativa. Y además, en las políticas que el Gobierno español del Estado ha ido construyendo en esta materia, se empuja, de manera quizás no muy sutil, a que las entidades de ámbito autonómico, si quieren beneficiarse de los recursos del 0,7, deben de ir por el camino de articularse a nivel estatal. Y, lógicamente, eso encuentra el rechazo de un importante sector de la sociedad civil catalana que aspira a construir una sociedad civil autónoma e independiente, no necesariamente vinculada a organizaciones de ámbito estatal. Todo ello son las cuestiones que a lo largo de estos últimos años han llevado a Convergència i Unió y a otros grupos de la Cámara a plantear la necesidad que el 0,7 sea gestionado por las comunidades autónomas, en nuestro caso por el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de la Generalitat. Hasta ahora nos hemos encontrado con un claro rechazo de los partidos de ámbito estatal, con una concepción de la política social claramente jacobina y centralista, con una mirada intervencionista sobre el tercer sector y en una visión contraria a la racionalidad de las administraciones públicas. Porque, señorías, si las competencias en política social corresponden a las comunidades autónomas, si las comunidades autónomas son las que legislan en los servicios sociales que afectan a los colectivos que se benefician de las políticas que desarrollan las ONGs, si quienes impulsan las políticas que efectivamente en el territorio, en los barrios, en las ciudades, en los pueblos, son comunidades autónomas y ayuntamientos, ¿qué sentido tiene un programa gestionado desde la Administración General del Estado? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué utilidad tiene en la lucha contra los problemas de la desigualdad, de la pobreza, del apoyo a los colectivos más vulnerables que sea gestionado por una administración que hace 30 años que no desarrolla programas en el ámbito de lo social? Y cuando además la afirmación que ha justificado este programa a lo largo de estos años es que los problemas son comunes en todo el Estado, las minorías, los grupos vulnerables, las personas mayores, y que eso exige la intervención del Estado, bajo ese mismo prisma, quizás lo que deberían de plantear es que la política social volviese a los tiempos del franquismo. Bueno, en esa época no había, pues volviese a la gestión pura y dura desde el Estado. No tiene ningún sentido en términos de la racionalidad de la administración pública, de la no duplicación de los servicios públicos, una gestión centralizada de esa política. Pueden tener los portavoces del Grupo Popular la tentación de decir, cuando deban de pronunciarse, que en esta materia, efectivamente, se han producido esas 12 sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que han llevado a formular un nuevo paradigma legal que justifique que las subvenciones continúen siendo gestionadas por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, el correspondiente Real Decreto que se aprobó hace ya un cierto tiempo y que, por tanto, ya se ha dado cumplimiento a esas sentencias y que el Gobierno está en pleno orden constitucional. Ustedes saben que el Real Decreto 536/2013, 12 de julio, y las convocatorias posteriores vinculadas al mismo, ha sido recurrido por el Gobierno de la Generalitat, básicamente con el argumento y con las razones que efectivamente en esa normativa el Estado ha modificado los títulos competenciales para atribuirse esa competencia, pero el contenido concreto de los programas que están subvencionados son prácticamente los mismos de aquellos que se recurrieron y que fueron ganados en los tribunales por el Gobierno de la Generalitat.
No existe un nuevo paradigma de gestión del 07. Es el mismo paradigma que ha sido rechazado por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional, justificado en títulos competenciales que efectivamente el Estado tiene, pero que poco tienen que ver con los programas concretos que las subvenciones se les están aplicando. Y, por tanto, la cuestión de fondo sigue sin resolverse. La cuestión de fondo sigue sin resolverse. Estamos hablando de recursos que los ciudadanos asignan a colectivos en riesgo, vinculados a las políticas sociales de manera fundamental, que deben de ser gestionados por las comunidades autónomas. Hoy, señorías, en el trámite parlamentario en concreto en el que estamos, es el de la toma en consideración. Y eso nos permite formular que en el trámite parlamentario, si sus señorías optasen por aceptar esa toma en consideración, estamos dispuestos a alcanzar un acuerdo político en esta materia que dé estabilidad a esta cuestión, que viene siendo polémica políticamente y judicialmente en los últimos años, y que permitiese también al tercer sector de ámbito estatal de poder beneficiarse de estos recursos. Y los dirigentes del tercer sector de ámbito estatal conocen esa posición de Convergència i Unió. Incluso en otros momentos en Cataluña se llegó a formular propuestas concretas de cómo se podía llegar a una solución satisfactoria para las entidades de ámbito estatal, satisfactoria para las entidades de ámbito catalán o satisfactoria para las entidades de cualquier otro ámbito territorial, y que al mismo tiempo diese cumplimiento al marco legal existente y que al mismo tiempo corrigiese ese desequilibrio en el esfuerzo solidario de los contribuyentes catalanes. Estamos dispuestos también a dar esa estabilidad a esta cuestión. Y además, señorías, estamos convencidos que esta no es una demanda para Cataluña. Es cierto que esta demanda nace en Cataluña. Y nace en Cataluña, entre otras cosas, por la vitalidad, la energía, la fuerza, la independencia del tercer sector, su carácter crítico, incluso, si me permiten. Pero es una propuesta que estoy seguro que en otros territorios, con dinamismo, con fuerza, con sociedad civil, como puede ser, por ejemplo, el caso de Galicia, el País Vasco y Navarra están excluidos de este sistema, como ustedes saben, ese tipo de propuestas pueden también encontrar apoyo. Y en aquellos territorios donde se prefiera que la gestión sea centralizada por parte del Gobierno central, pues que se pueda continuar haciendo. Y señorías, y estamos dispuestos, si ustedes quieren, a dar un paso más en aras de dar más capacidad de elección a los ciudadanos, de más capacidad, de más libertad a los ciudadanos para decidir a qué destinan sus recursos. Abramos la posibilidad que los ciudadanos decidan también, cuando hacen su declaración de la renta, a qué entidad o a qué programa quieren destinar esta política. No dejamos que sean ni la Administración central ni las administraciones autonómicas las que determinen ese esfuerzo solidario de los ciudadanos en su declaración de la renta, a qué se debe dedicar estos recursos. Señorías, hace un par de años, yo creo que era en septiembre del año 12, desde esta misma tribuna, en esta legislatura, al día siguiente de la gran manifestación en Barcelona de 11 de septiembre del año 12, la que ha abierto lo que hemos conocido como el proceso soberanista catalán, dije desde la tribuna que en la desafección de buena parte de la sociedad civil y del conjunto de la sociedad catalana hacia España, tenía que ver también con este tipo de actitudes que los gobiernos españoles han tenido en los últimos años en materias donde la posición catalana, no la posición catalana de las fuerzas políticas, sino la posición catalana de la sociedad catalana es unánime. Los gobiernos del Estado, los gobiernos del Partido Popular y también, por desgracia, los gobiernos del Partido Socialista responden con el rechazo. Y, señorías, obras son amores y no buenas razones. Si alguien cree que aún es posible reencontrar
a la sociedad catalana, si eso es posible, que el tiempo nos lo dirá, sería bueno que empezasen, por ejemplo, a corregir su práctica política en esta materia concreta, que diesen a la sociedad civil catalana la capacidad de gestionar estos recursos de común acuerdo con el gobierno catalán. Hoy tienen la oportunidad de corregirlo, estamos convencidos que insistiremos en esta batalla y si hoy no es posible, en la tramitación del proyecto de ley del tercer sector, vamos a ponerlo encima de la mesa. Nuestro tercer sector nos lo exige y es de justicia defenderlo. Nada más y muchas gracias.